¿Qué hay? ¿Cómo están? Espero que estén bien, espero que estén disfrutando su día. En el video de hoy vamos a ver este cuarto indicador del paquete de indicadores que tenemos en Meraki Traders. Ya llevamos esta serie de videos con Hiro, Osamu, Akira y ahora Kaizen. Kaizen nos va a ayudar a encontrar algunas zonas de liquidez o algunas zonas de interés en el precio y que podemos aprovecharlas a nuestro favor para poder meter algunas entradas, quizá tomar ganancias. Incluso también tiene algunas otras características como la dominancia de osos, de toros, también algunos conceptos de trading institucional, de rupturas de estructuras, entre otras muchas cosas. Así que no se pierdan el video de hoy porque estaremos viendo cada una de las características. Así que sin más, vamos a comenzar con el video de hoy. Este indicador creo que es uno de los más completos, creo que es uno de los que tienen muchísimas opciones y que se le puede sacar mucho jugo. Quiero hacer un paréntesis y es que, como pueden ver, son 4 indicadores y estos indicadores yo los he hecho a manera de que no sea tan necesario comprar la versión de paga de TradingView. Si ven, son 4 pero se pueden rotar y podrían funcionar de una buena forma. Tendrían, creo que, todo lo necesario y es también lo que yo ocupo para tradear y no ocupo nada más que esto. Obviamente hay algunas opciones que ocupo más que otras, pero al final de cuentas todas son importantes en todos los indicadores porque por algo están. Incluso si en algún momento ya no hay alguna opción que no ocupemos, pues bueno, quizá la quite, quizá simplemente la cambie por alguna otra cosa, por alguna otra mejora, pero creo que todo lo usamos en Meraki Traders de alguna u otra forma. Entonces ahorita desactivé creo que todas las opciones para que las vayamos viendo una por una y no se nos llene tanto el gráfico. Pero bueno, para empezar vamos a ver el perfil de volumen, que creo que esto muchas personas lo toman en consideración. Obviamente también, como todo, hay que saberlo interpretar, hay que saber cómo jugarlo a nuestro favor, porque pues bueno, no nada más solamente es poner el indicador, sino también saber cómo usarlo. Bueno, tenemos aquí las configuraciones de perfil de volumen, que como sabrán, si yo lo desactivo se va a desactivar totalmente. Las configuraciones aquí las tenemos, que podemos tomarlo desde el máximo al mínimo, o que sea un perfil de volumen total, es decir, que agarre todo el rango del activo en cuestión que estamos analizando. También los colores se pueden cambiar de acuerdo al gusto de cada persona, eso es independiente. Esto pues bueno, lo pueden cambiar totalmente, es personalizable. Ahorita vamos a pasar a esta característica de la dominancia también. Tenemos como todo el punto de control y que pues bueno, se encuentra también aquí. El área del perfil nos va a definir precisamente todo un rango en el que se encuentra, digamos, el perfil más importante dentro del activo, y esto también lo podríamos ocupar a nuestro favor para definir tal cual el rango y pues bueno, tradear sobre ese rango. Eso también es algo que se puede hacer y que no importa el time frame en el que se ocupe. También recuerden que todos los indicadores sirven en cualquier time frame, inclusive en los time frames más cortos de 5 minutos, 15 minutos, 1 minuto inclusive. Pero bueno, creo que 5 minutos es suficiente, incluso para un scalper. Obviamente hay scalpers que trabajan incluso hasta 1 segundo, pero bueno, creo que 1 minuto es suficiente, o 5 minutos. Tenemos el área de perfil, como les comentaba, también la zona del background del área, si ustedes quieren definirla, es decir, todo esto es personalizable. Aquí tenemos la opción del perfil de rango ajustado, o del rango visible, que son 2 diferentes tipos de perfil, y también se puede usar el otro, dependerá también de cuál sea el caso, porque todo depende de eso, ¿no? De cómo uno se vaya adaptando a lo que está viendo en el gráfico, y sobre eso pues bueno, ir buscando la manera de cómo entrar, de cómo salir, y eso va cambiando conforme el trade se va desarrollando. Por eso es que pues bueno, tiene estas 2 opciones para que ustedes elijan la que ustedes crean conveniente. También esto se puede cambiar de lado, si ustedes no lo quisieran del lado derecho, también se puede cambiar del lado izquierdo. Ahora vamos a ver la opción de la dominancia de toros y de osos que tenemos en esta parte. Lo podemos traducir de rojo como los osos y en verde como los toros. Eso también se puede cambiar de colores.
Y vemos que, por ejemplo, si nosotros hubiéramos metido un trade usando solamente el perfil de volumen, vemos que incluso llegó a la zona de punto de control y fue rechazado en este punto. Aquí hubiéramos podido tener una entrada quizá, y pues hubiera sido una buena entrada. Obviamente habría que esperar algunas confirmaciones, etcétera, pero viéndolo solamente por el punto de control hubiéramos tenido una idea de quizá dónde meter un trade probable. Y pues bueno, si ven, hubiera sido un trade exitoso. Regresamos a la característica de la dominancia de osos y toros, que también la podemos usar a nuestro favor y interpretarla de esta forma. Si nosotros tenemos una zona roja de osos, esto quiere decir que probablemente aquí haya una resistencia, probablemente aquí haya un tope en donde el precio encuentre una zona ya sea de ventas, en donde personas metan shorts, etcétera. Quizá también por estructuras, quizá por otras cosas que también enseñamos en el curso, podríamos darnos cuenta o podríamos confirmar que esta zona podrían ser incluso esta toma de ganancias, etcétera, incluso reversión de precio, cualquier otra cosa. Pero si nosotros las vamos confirmando junto con estas señales que nos da el indicador, pues tendríamos o aumentaríamos la probabilidad de éxito de que ese trade pueda salir bien. Si nosotros metiéramos un short en la parte alta del rango y que incluso concuerda con el punto de control que tenemos aquí arriba, más la dominancia de osos, simplemente tomando esas señales, podríamos meter un short quizá con un stop pegadito. Digo, eso es como un ejemplo de lo que les quiero decir. Eso se puede usar de esta forma. La dominancia de osos y de toros precisamente nos ayuda también a saber en dónde podría haber posible liquidez y cómo usarla a nuestro favor. Eso, digamos, es por una parte, porque también tendremos otras opciones que nos podrían confirmar todavía esto que estamos diciendo o esto que estamos analizando. Tenemos esta característica de barras de color. ¿Qué quiere decir esto? Que de acuerdo al volumen que nosotros estamos teniendo, se van a pintar las barras. Esto puede ser a veces útil para saber si los movimientos de ruptura, ya sea a la baja o al alza, o incluso estos rebotes, son válidos. Pueden ser tomados como movimientos de continuación de tendencia o incluso de quiebre de tendencia, quizá movimientos fake, etcétera. Pero por ejemplo, traduciéndolo al movimiento que se dio ahorita en NIR, poniéndolo como ejemplo, vemos que este movimiento sí puede ser muy válido. ¿Por qué? Porque el volumen se ha tornado en verde. Se ha tornado en verde en un color en donde nos favorece y que precisamente pudo haber entrado liquidez para producir un movimiento de esta magnitud. Y si ven, pues bueno, sí fue un buen rebote también, obviamente con todo lo que pasó con Bitcoin, pero fue un rebote y que el volumen también nos los va confirmando. Esta opción a veces es útil, a veces es un poco confusa dependiendo de cómo lo vayan interpretando. Yo por lo general lo tengo desactivada, pero puede ser una opción útil y que pues está integrada precisamente por eso, ¿no? Porque nos puede ayudar también en algún caso en donde nosotros quizá no veamos tan claro las cosas, quizá necesitemos alguna otra confirmación que no hayamos tenido en cuenta, y pues bueno, esta podría ser una de ellas. Ahora también tenemos esta opción de estructura de mercado. Si yo activo esta opción, me va a colorear las barras en verde y en rojo. ¿Qué quiere decir esto? Esto mayormente nos va a ayudar a los movimientos de tendencia. Si nosotros vemos este gráfico, vean que cada vez que se tornó en rojo era un posible dip, o incluso podría haber sido parte de una corrección, y esto nos pudo haber dado entrada incluso para tomar un trade si nosotros nos queríamos montar en esta tendencia. Como pueden ver, nos dio entrada en este punto y también en este punto en el que tocó hace un rato. Si nosotros vamos a ver todo el movimiento de la tendencia de todo el activo, vemos como venía de una tendencia bajista, y esto se ve dibujado en color rojo, la predominancia roja. Y vean cómo desde el punto, desde principios de enero, se comenzó a tornar en verde mayormente, y esto también nos puede ayudar a identificar cómo va cambiando la tendencia. Esto se podría combinar, un ejemplo, con Akira, cuando nosotros estamos viendo divergencias, cuando nosotros estamos viendo que Signal está cruzando, cuando Waves está disminuyendo su velocidad. Podríamos combinarlo con esto y también confirmar que de verdad se está haciendo un cambio de tendencia. Digamos, como por poner un ejemplo, mayormente nos va a ayudar
a saber cómo está cambiando la tendencia, qué tan fuerte está cambiando la tendencia mediante su estructura. Para complementar esto, precisamente tenemos dos opciones aquí, una de estructura interna y otro de estructura en swing. La estructura interna mayormente se puede usar o es preferible usarla para movimientos de scalping, para movimientos de intraday, pero si ven se nos van a dibujar algunas líneas de estructuras, de rompimientos de estructuras o de cambios de carácter. Los pueden ver aquí, se ven pequeñitos. ¿Por qué? Porque bueno, son movimientos que se dan internos, por eso se llaman estructura interna. Entonces cada vez que pues bueno, nos rompa una posible estructura interna, se puede hacer un movimiento ya sea al alza o a la baja, dependiendo de cómo se encuentre el activo. Eso también hay que saber interpretarlo, y pues bueno, en el curso se los enseño, o es parte de lo entre comillas nuevo que se enseña, conceptos de smart money, etc. Pero también hay que saber cómo ejecutarlo, como dije. No solamente es aprenderlo, sino también a cómo saber ejecutarlo, cómo saber interpretarlo. Aunque bueno, yo no lo uso mucho, si ven está desactivado por defecto. Esto podría ayudarle quizá a un scalper o inclusive a alguien en intraday, pero yo normalmente me muevo en zonas de swing. Pueden tener activadas las dos por si en algún momento quieren tener todo el panorama de cómo se encuentra toda la estructura del activo en cuestión. Y pues bueno, aquí yo las tengo activadas todas. Y vean cómo estas son las swing, las grandes, esta también, y las estructuras internas las dibuja automáticamente. Ustedes no tienen que dibujar nada, sino simplemente irse adaptando a lo que ustedes ven en el gráfico, y con base a ello pues bueno, meter un trade, salirse de un trade, dependiendo de cómo, en qué estado estén dentro del mercado o fuera del mercado. Tenemos aquí los order blocks, que también se dibujan de manera automática junto con el perfil de volumen, y vean cómo pues bueno, nos da posibles puntos de interés, y esto es de acuerdo a algunos parámetros, pero pues bueno, nos dibuja aquí los order blocks en verde los bullish y en rojo los bearish. Recordarán que hace rato les dije que esta zona tanto es una zona de punto de control junto con una dominancia de osos, y aparte vean que aquí se encuentra un order block. Entonces posiblemente aquí haya un tope para el precio y tenga una reversión quizá a esta zona, o incluso se puede caer hasta acá, no sé, dependerá de cómo se encuentre las estructuras, también algunas otras reversiones, etcétera, ¿no? Eso ya se va complementando con el análisis tal cual técnico, fuera de indicadores. Pero vean cómo nos va dando más confluencia en esta parte, y que nos podría dar incluso una entrada en short si es que se quisiera jugar de esa forma, y digo, combinando con los demás indicadores que tenemos. También tenemos la opción de otras estructuras, equal high o equal low, ¿no? ¿Esto qué quiere decir? Que cuando nosotros tenemos un movimiento, o en este caso un high es igual a otro high, aquí los va a detectar. Un equal low, otro también, y en este caso no se alcanza a ver tanto, pero aquí hizo un equal high, ¿no? Es decir, aquí hizo un pequeño doble techo, y no necesariamente, se los explico así para que me lo puedan entender, pero no necesariamente puede ser un doble techo o un doble piso, sino que pues bueno, es un movimiento en el precio que termina igual, por eso su nombre es igual, que termina igual, y que estos dos puntos terminaron igual, ¿no? Estos dos lows en este caso terminaron igual, en este caso también terminaron igual, salvo a este, pero pues bueno, lo toma aquí como un poco de expansión, y también aquí hizo un pequeño high igual al anterior. Eso es lo que, digamos, a lo que se traduce o como se podría interpretar, y que si vemos a lo largo del gráfico también nos muestra algunos otros equals en todo el gráfico, pero pues bueno, dependerá también de cómo lo estemos viendo. Obviamente esto se adapta a estructuras internas o en swing. Si nosotros nos vamos acercando más, vamos a ver que se están dibujando también dentro de la propia estructura equal lows o equal highs. Esto a veces puede ser útil para algunos. Yo la verdad lo ocupo pues mínimamente, pero lo añadí ya que pues va integrado, ¿no? Digamos, con estos conceptos de trading institucional. También tenemos los fair value gaps. Esto puede ser en cualquier time frame, ya sean 4 horas, en 1 hora. Si ven, aquí se dibujan gaps bullish en esta parte, y vean cómo cada vez que hubo un inicio de un impulso se creó un fair value gap, también aquí,
Ahora vamos a ver la parte de las zonas de premium o de descuento, que pues bueno, estas no es más que una zona delimitada entre los altos y los bajos. También tenemos una zona de equilibrio. Si nosotros vamos viendo esto, al final de cuentas todo esto es un rango. Si lo vemos de manera simplista, es un rango en donde la parte alta es de premium y la parte baja es de descuento. Hay algunos que pueden usarlo así y que he visto que también lo usan así. No necesariamente se tiene que usar así, pero si ustedes se acomodan, si ustedes ya tienen cierto conocimiento sobre esto o no, pues bueno, los podrían usar de esta forma. Aquí también los crea automáticamente, tanto estas tres zonas. Hay quienes a lo mejor aquí toman ganancias, hay quienes aquí se meten en short, hay quienes aquí se meten en long, hay quienes incluso aquí se esperan, ¿no?, hasta que el precio caiga para meter long en zonas de descuento, etcétera. Dependiendo de cómo se use, dependiendo de su manera de tradear, todo este tipo de conceptos. Si ven, yo también lo tengo desactivado, y no porque a lo mejor no sirva o esto, sino simplemente pues bueno, yo tengo otra forma de trabajar, pero sí en algún momento es útil saberlo y en algún momento es útil tomarlo en cuenta y complementarlo en la operativa. Ahora vamos a pasar a la zona del oscilador y esto que crea. Chéquense bien esta opción, ya que puede ser muy útil. Por eso les comentaba que estos indicadores están hechos para que precisamente ustedes no necesariamente tengan que comprar alguna de las versiones de paga de TradingView. ¿Por qué? Porque aquí nos aparece un oscilador. ¿Qué quiere decir con esto? Pues bueno, tenemos este oscilador. Si ven esto, este es el RSI. El RSI dentro del propio gráfico. Si ustedes en la versión normal de TradingView tienen más de 3 indicadores, pues bueno, no los va a dejar. Yo aquí, por ejemplo, tengo uno y ya tengo muchísimos indicadores, como pueden ver. Y solamente incluso con este mismo indicador, con solamente un indicador en mi gráfico, podría trabajar y de buena forma. Entonces, tengo aquí el RSI, también tengo el estocástico. Lo puedo cambiar. Si no quiero el RSI y yo estoy acostumbrado al estocástico, pues bueno, les pone el estocástico, obviamente en un rango en donde ustedes lo puedan tradear. ¿Por qué lo puse en este rango? Porque hay veces que no es necesario ver mucho más hacia atrás, porque es realmente necesario, tal cual, o sea, es realmente necesario. A ustedes no les va a importar si el 18 de enero el estocástico estaba en sobreventa, digamos, ¿no? O sea, ustedes están más a lo que esté pasando, al menos en 1, 2, 3 días, dependiendo, quizá máximo una semana, pero es un rango considerable que ustedes deben tener en cuenta. Incluso ustedes véanlo en su operativa, ustedes no necesariamente ocupan todo el histórico del RSI, de cualquier oscilador, de cualquier indicador, sino simplemente ocupan un rango un poco más actual. Pero pues bueno, volviendo al tema, ustedes tienen también este oscilador, que ustedes, si no quieren ese, ponen RSI, y aquí está Signal, ¿no? Recordarán que Signal está dentro del indicador Akira. Es una versión simplificada, es una versión simple, claro, pero podría ayudarles también a que si en algún momento, pues bueno, ustedes tienen 3 indicadores y tuvieron que quitar Akira por poner Osamu o por poner cualquier otro indicador que ustedes usen, pues bueno, lo pueden poner aquí como punto de referencia y no necesariamente poner Akira, sino que pues bueno, ustedes lo tendrían integrado en el propio indicador de Kaizen. Esto también es algo muy bueno y que ustedes pueden aprovechar a su favor. Por ejemplo, los graduados usan Signal o algunos usan estocástico, y eso les sirve mucho para no tener que poner otro indicador, llenarse de indicadores, y simplemente con ponerlo aquí les da una cierta referencia de cómo se encuentra el activo en ese momento. Si nosotros pusiéramos, por ejemplo, el RSI, vemos que es totalmente lo mismo. Obviamente aquí las zonas de sobrecompra y sobreventa están modificadas, pero también ustedes las pueden ajustar a su gusto. Vean que aquí está, por ejemplo, en 85-15, aquí yo las tengo en 70-30, que sería lo predeterminado, pero si yo le pongo aquí 70 en la zona de sobrecompra y en la zona de sobreventa 30, que es como lo normal que se encuentra siempre, vean que esto es igual, o sea, es lo mismo. Obviamente aquí por estar dentro del gráfico se ve un poco más
chico, digamos, un poco más compacto, pero al final de cuentas es lo mismo, porque lo que nosotros queremos saber cuando el RSI o estamos analizando el RSI es precisamente si están en la zona de sobrecompra o sobreventa, y no hay más, ¿no? Obviamente hay algunas otras cosas, pero pues bueno, sería en esencia que ustedes tuvieran también el RSI en este punto, y lo mismo con el estocástico o incluso con Akira. Ahora también tenemos esta opción de las divergencias. Estas divergencias, a comparación de las divergencias que tenemos en Akira, recuerden que las divergencias que tenemos en Akira son para las divergencias que se hacen en waves y en el histograma, pero en este caso este tipo de divergencias son las divergencias que se hacen de acuerdo al oscilador que tenemos. Es decir, estas dos opciones van de la mano. Si nosotros nos vamos a un time frame más corto por la misma velocidad del estocástico, vean que nos dibujó aquí las divergencias del estocástico, y en el precio también nos las dibujó, ¿no? Es decir, aquí no se dibujaron en el oscilador, pero sí en el propio precio, y eso es más importante. ¿Por qué? Porque si en algún momento nosotros simplemente queremos quitar el oscilador, no lo queremos ver, pero queremos quedarnos con las divergencias, lo podemos hacer. Obviamente tenemos que tener en mente que estas divergencias son acorde a el oscilador que nosotros tomamos de referencia. Por ejemplo, aquí están tomando la referencia de las divergencias de Akira, que para mí son más importantes que la de estocástico o la de RSI. Vean que si yo le pongo aquí, ¿no?, que tome en cuenta las divergencias de estocástico, me va a cambiar de nuevo. Si yo digo que quiero ver las divergencias de RSI, también se van a cambiar. Y pues bueno, entre todas estas tres, la predeterminada son las de Akira, porque como les comenté, para mí Akira es un indicador muy valioso, muy importante, mucho mejor que el RSI, mucho mejor que el estocástico, pero incluso filtra muchísimo mejor la información, y además las divergencias también las da de mejor manera. Pero si ustedes no se acomodan tanto a Akira, pues bueno, lo pueden cambiar por algunos de estos osciladores que son los más comunes que hay y que también pueden servir, es decir, el RSI o el estocástico. Y también aquí pueden cambiar los valores, incluso se pueden poner divergencias ocultas. Si ustedes las quieren ver, pues bueno, se las estaría mostrando si es que existe alguna, como por ejemplo aquí. Y se van a mostrar como H-Bear o H-Bull. En este caso, esta es una divergencia normal, bullish, y estas son divergencias ocultas, bearish. Por defecto están desactivadas, ya que el concepto de divergencias a veces suele ser complejo para algunas personas, entre si son ocultas, si son normales. Yo por defecto simplemente uso las normales. Creo que no hay necesidad de enfocarse tanto en divergencias ocultas y complicar aún más el trade, pero pues bueno, quien quiera usarlas están ahí para que las pueda activar o desactivar a su gusto. Y también las alertas, no podrían faltar las alertas en los indicadores que tenemos, y este tipo de alertas también nos van a alertar tal cual, ya sea si el POC o el precio cruza el POC. En este caso pues bueno, ya lo tocó, y si lo hubiéramos tenido activado nos hubiera avisado que el precio cruzó el POC o el punto de control. También cada vez que se realiza un cambio importante en el peso del volumen de las barras, también si se rompe alguna estructura interna o si se rompe una estructura en swing, si se da un equal low o equal high, si se da también un fair value gap, o incluso si signal, que estas cuatro opciones tienen que ver más con el oscilador, y cada vez que se haga un cruce entre estas dos líneas, pues bueno, me estará avisando que se hizo un cruce. También si nosotros vemos RSI o si vemos Akira, también nos va a avisar si en algún momento se hace un cruce entre esas líneas, porque por ejemplo en RSI tenemos también dos líneas. Cada vez que se haga el cruce nos va a avisar. También si se hace algún cruce en signal, si cruza, pues bueno, también nos estará avisando. Si cae a la zona de sobrecompra o sobreventa, como les comento, esto es más para el oscilador. Si el RSI sube a la zona de sobreventa o sobrecompra, les estará avisando también, o estocástico. Cada vez que el color del histograma cambie, esto solamente aplica para Akira, y pues bueno, si cambia de rojo a verde nos estará avisando que está haciendo el cambio. Y también la detección de las divergencias, es decir, nos va a estar avisando cada vez que se esté detectando una divergencia, obviamente en tiempo real. Si el precio, digamos,
está haciendo este movimiento y cae y se empieza a dibujar una divergencia aquí, en cuanto se comience a dibujar y a detectar, nos va a avisar de que eso está pasando. Pero recuerden que para que estas alertas estén activas, tal cual, nosotros tenemos que seleccionar las opciones que nosotros queremos que nos avise, irnos a la parte de alertas y aquí activar la opción de Kaizen, y en Kaizen en cualquier llamada. Entonces, si nosotros activamos esta alerta, nos estará avisando de todas estas opciones que tenemos activadas en estos puntos. Entonces nos va a avisar cada vez que se toque o se cruce un punto de control, cada vez que se rompa una estructura interna, etcétera. Es decir, nos va a estar avisando de todas estas. Si ven, en total serían un total de 10 características, y que de todas estas 10 nos estaría avisando con tan solo una alerta. Eso es muy importante porque para los que solamente tienen la versión gratuita, me parece que tienen una alerta que solamente pueden activar. Así que esto, digamos, es como si tuvieran 10, entre comillas, ¿no? Es como si tuvieran 10 alertas y que la pueden usar a su favor. Digamos que sería como un pequeño hack. Ya he explicado cómo funciona Kaizen, todas las características. Espero que les haya gustado este video. Como les comento, es el cuarto indicador. Quizá en un futuro desarrolle algunos otros indicadores que también mejoren aún más la estrategia, pero por ahora tenemos estos 4, y estos 4 son muy valiosos, son muy importantes y que no dudo que puedan mejorar su operativa. Como les comenté, todos estos indicadores están enfocados, también están más adaptados a la operativa que llevamos aquí en Meraki Traders y que se enseña en el curso. Este paquete de indicadores estará disponible pronto mediante suscripción, así que si solamente ustedes quisieran los indicadores junto con otras características dentro de la suscripción, podrían comprarlo y pues bueno, simplemente acceder a ellos, y si no, pues acceder tanto al curso como a los indicadores. Ya daré un poco más de información a detalle sobre eso. Espero esta semana iniciemos inscripciones, que el curso comience ya sea la siguiente semana o dentro de 2 semanas. Así que para que estén al pendientes, dejamos el video hasta aquí. Espero que les haya gustado. Hasta luego.